Lo que vamos a ver ahora son las epístolas dirigidas a la iglesia de Corinto, primera y segunda a los Corintios. Vamos a ver de manera general las dos epístolas: autor, destinatario, fundación de la iglesia, a algunas características históricas y sociales que se vivieron en el contexto en el que Pablo dirige estas cartas, y ya vamos a entrar de manera detallada a cada una de ellas. A estas cartas se les conoce como epístolas circunstanciales, ya que fueron motivadas por una situación específica de la cual Pablo se dio cuenta por medio de emisarios que llegaron a decirle a Pablo de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces él es motivado a escribir estas cartas sin duda por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, en el autor no vamos a discutir mucho en esto. Tal vez entraremos en segunda a los Corintios a tratar esta situación ya más específica sobre el autor, porque ahí es donde entran algunas dudas sobre la segunda carta, si es de autoría paulina o no. Pero a la introducción de cada una de las cartas tenemos que el apóstol Pablo es el autor. Sin problema se ve esto. Además de algunos datos de evidencia externa, por decir, Clemente de Roma en el año 95 escribió a los Corintios lidiando con las mismas situaciones con las que Pablo se enfrentó también. Entonces, esto da a entender que Pablo lidió con estas situaciones. El canon de Muratori las incluye también como si Pablo fuese el autor. Ireneo cita la segunda carta atribuyéndosela también al apóstol Pablo. Entonces, los padres de la iglesia y escritos en el periodo de los padres de la iglesia primitivos dan evidencia de que Pablo es el autor. Ahora hablemos un poco sobre los destinatarios. La iglesia de Corinto. Aquí es necesario entender un poco del contexto histórico, geográfico, político y económico y religioso de la ciudad de Corinto. La ciudad estaba situada en el istmo que conecta el Peloponeso con el resto de Grecia. La ciudad de Corinto es la ciudad en el tiempo del apóstol Pablo más importante tanto de la zona de Macedonia como de la zona de Grecia, lo que se le conocía como la provincia romana de Acaya. Es más, Atenas no era la capital de la provincia de Acaya, sino era Corinto. ¿Por qué? Tenía dos puertos sumamente importantes Corinto: el Equeo, que era del que introducía lo que es Europa. Pasabas por el istmo y desembarcabas o embarcabas, dependiendo, en el puerto de Cencrea para poder conectar con Asia Menor. Entonces, Corinto era la conexión entre Europa y Asia Menor y Asia en general. Es una ciudad cosmopolita, grandísima, con la competencia tal vez más significativa en cuestión a filósofos con Atenas. Era una ciudad además extremadamente depravada. Ahí se encontraba, o por lo menos ya en el tiempo del apóstol Pablo no estaba ya el edificio, pero se encontró anteriormente o se construyó lo que es una de las 7 maravillas antiguas, el templo a Diana, que esta diosa de la fertilidad. Ah, que se decía que había 1000 sacerdotisas que um, se prostituían para poder adorar a esta diosa, bueno, Diana, la versión griega, o este Afrodita, la versión griega, o Diana, la versión romana. Entonces tenemos a esta diosa de la fertilidad, 1000 prostitutas, sacerdotisas prostitutas que se prostituyen para poder fomentar esta adoración a esta diosa. Pablo tiene que lidiar con estas situaciones, e incluso la fornicación en ese tiempo se le conocía como corintizar. O sea, era tan depravada esta ciudad, y ahí era en donde estaba la ciudad de Corinto. Un escritor antiguo dice lo siguiente: aquí una ciudad en la cual toda la brutalidad del occidente era sinónimo no, toda la brutalidad de occidente y toda la sensualidad del oriente se encontraban y se unían. Ahora, para el tiempo del apóstol Pablo, el templo de Afrodita ya había sido destruido, pero la adoración continuaba. Eh,
mucho más se veía en esta situación. Por decir, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Tiene que dar esta instrucción porque la iglesia estaba siendo influida de una u otra manera por la cultura. Los cristianos incluso estaban impuestos a vivir de esa manera. Entonces sabía qué era me es lícito, qué no me es lícito. Pablo tiene que entonces enfrentar esta situación y aclarar algunas cosas. No todo me conviene. Ahora, la fundación de la iglesia, el apóstol Pablo funda la iglesia en su segundo viaje misionero. Esto se narra en Hechos capítulo 18. Él llegó a la ciudad y después hace equipo con dos judíos, pareja, Priscila y Aquila, para seguir en el ministerio, y después junto con Timoteo y junto con Silas, según nombrados en 2 a los Corintios 1:19. Pablo comienza su ministerio en las sinagogas como normalmente lo hacía, pero después se va a los gentiles. Él dura 18 meses en la ciudad de Corinto. En dos ciudades duró bastante tiempo. La ciudad donde duró más tiempo fue en Éfeso, probablemente 2 años, y la segunda ciudad donde duró tiempo también fue en Corinto. 18 meses, 1 año y medio estuvo Pablo ahí en la ciudad de Corinto. Ahora, la reconstrucción histórica, vamos a ver un poco de la historia respecto a lo que se vive en cuanto a la fundación y a las situaciones que lidia el apóstol Pablo. Pablo funda la iglesia, les menciono, en su segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 18 vivió junto con Priscila y Aquila, que recientemente se habían mudado a Corinto desde Roma, ya que los judíos habían sido corridos por el emperador. Y como casi siempre comienza su ministerio en las sinagogas, pero después se va a los gentiles y su ministerio se hace extremadamente extenso. Silas y Timoteo se reúnen con él, y posiblemente por los apoyos de las iglesias de Macedonia, Dios salvó a los suyos, como vemos en el versículo 7 y versículo 8, allí en la ciudad de Corinto. Ahora, el tiempo en que Pablo estuvo en la ciudad fue 1 año y medio, lo que podemos ver, y ejerce un ministerio bastante significativo acá. Ahora, la carta a los Corintios, para confrontar algunos problemas importantes, como el el partidismo, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 11, en donde la iglesia estaba dividida y esta era la situación que se estaba viviendo. Esas son las situaciones que se ven entonces en Corinto. Pasando de largo la reconstrucción social en la que se mueve la ciudad de Corinto, uno de los problemas grandes en la iglesia fue su dependencia del movimiento sofista, es decir, aquellos filósofos que promovían más la retórica de cómo hablar, cómo expresarse, aunque estuviesen hablando mentiras. Es por eso que se había menospreciado en un sentido a Pablo, y Pablo tiene que lidiar con esta situación y enfrentarla y decir que, por lo menos en los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, que su evangelio era solamente centrado en Cristo y en este crucificado, y no iba a enfocarse en filosofías humanas, en huecas sutilezas, en ideas que promovían más una exaltación del ego que en la predicación del evangelio. La cultura de la ciudad también enfatizaba la adoración a la personalidad, por lo que la cruz y la muerte de Cristo presentaban un serio problema para tener a alguien así como líder. Esto se ve en el capítulo 8, se ve también en el capítulo 11. Ahora, ¿qué relación tenía el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto? Después de que Pablo sale de Corinto, Apolos y Sóstenes se encargan de la iglesia, según Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Después la familia de Cloé, conforme a Pablo, da informe a Pablo de lo que había vivido la iglesia de Corinto. Esto lo vemos en el capítulo 16, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 12. Pablo, después de su primer carta, en donde instruye de cómo debe de vivir, promete ir a la iglesia y poder aclarar mucho de las situaciones que se estaban viviendo. Ahora, enfocámonos específicamente en la primera carta a los Corintios. Vamos a ver primeramente su autenticidad, es decir, que quién la escribió y si en verdad la escribió el apóstol Pablo, lo que ya hemos mencionado. Clemente de Roma,
menciona que es el apóstol Pablo el autor, y el canon de Muratori también lo menciona al apóstol Pablo como el autor. Entonces creo que hay evidencia externa suficiente y interna para poder referirnos a Pablo. Ahora, lugar y fecha. ¿Desde dónde se escribe la iglesia de la carta a los Corintios? Bueno, probablemente es desde Éfeso. Desde Éfeso, a la luz de los últimos capítulos. Pablo está en la ciudad de Éfeso, por decir, vayan al capítulo 16, versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Versículo 19. La iglesia de Asia os saluda. Las iglesias de Asia, pues en donde está Éfeso, es más la ciudad más importante de Asia Menor, era la ciudad de Éfeso. Entonces tal vez fue desde la ciudad de Éfeso, por lo tanto posiblemente se encuentra la fecha más probable, según viendo la cronología del ministerio de Pablo. Pablo escribe la carta a los tesalonicenses en el 51-52 mientras estaba en Corinto. Tal vez el tiempo que había pasado ahí, después de regresar de Jerusalén, estando en Éfeso, o los 2 años que había pasado en Éfeso, escribe probablemente entre el 55 y el 56 después de Cristo. Entonces tenemos primeramente desde Éfeso, entre el año 55 y 56. ¿Cuál es la ocasión? Y aquí las enlisto de manera muy sencilla. 2 aspectos motivan al apóstol Pablo a escribir su carta. Primeramente, Pablo recibió de los servidores de Cloe un informe en cuanto a una serie de desacuerdos en la iglesia. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Unos dicen en el versículo 12, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Es decir, había división y Pablo tiene que aclarar esta situación. El segundo punto por el cual Pablo escribe su carta es también había recibido una carta de la iglesia pidiendo enseñanza e información sobre algunos temas importantes, doctrinales y prácticos. Un ejemplo, capítulo 7, versículo 1. Vemos esto: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas que me escribisteis. Vemos también esto, y lo van a ver ustedes allí en su pantalla, capítulo 8, 1, 12, 1, 15, 1, 16, 1, en donde Pablo otra vez indica que fue lo que ellos le escribieron. Ahora, las divisiones que había en la iglesia, unos enfocándose más en Apolos, que fue el líder que se quedó después del apóstol Pablo, unos enfocándose en Pablo como el fundador de la iglesia, otros en Cefas, es decir, en Pedro. No que Pedro estuviese ahí o hubiese estado ahí, tal vez sí, no lo sabemos si Pedro estuvo en Corinto, no lo sabemos, pero por lo menos estaba la influencia de él, o algunos que eran partidistas de él. Entonces había esta situación de división. Ahora, enfocándonos ahora específicamente en la segunda carta a los Corintios. Su fecha tiene que ser meses posteriores a su primer carta, es decir, entre el 56 y 57. Pero ahora estando el apóstol Pablo en Macedonia. Lo vemos en segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 4 al 10. Mucha franqueza tengo entre vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo de todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados de fuera. Ahí está indicando que estuvo entonces en Macedonia. Tal vez desde Macedonia escribe su carta. Ahora, la escribió en qué ocasión. Recibió informes de parte de Tito de que sus amigos en Corinto se habían arrepentido de sus pecados, y les felicita, lo que leímos ahorita, por decir, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, es decir, contristé tal vez con la primera a los Corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que nunca ninguna pérdida padezcáis
padecieseis por nuestra parte. Entonces, ya sea la primera a los Corintios, que fue la que los contristó, que sin duda es una carta bastante dura, o también lo que se le conoce como una carta severa, una carta posterior de primera a los Corintios, pero anterior a segunda a los Corintios, que Pablo escribió también para instruir a la iglesia. Recibe este informe. La carta expresa el gozo de la respuesta de los Corintios. Pablo se defiende de amenazas de ciertos enemigos que representan una amenaza sustancial. Y esto está en el capítulo 10 al capítulo 13. Entonces cambia del capítulo 10, del capítulo 9 al capítulo 10 cambia abruptamente su manera de hablar. Entonces probablemente él recibió otro informe mientras escribía la carta que tuvo que atacar esta situación. Entonces se ve también diferente. Entonces les alaba por su arrepentimiento, pero a la vez ya en los últimos capítulos enfrenta unas situaciones que otra vez la iglesia de Corinto estaba viviendo. Ahora, de manera panorámica, solamente vamos a ver el lugar de 2 Corintios capítulo de 10 al 13, que presenta que como si fuese otra carta o el segmento de otra carta. Ahora, esto no parece usual. La respuesta sería de por qué se cambia radicalmente la manera de hablar, y ustedes lo pueden ver al comenzar el capítulo 10. Es porque probablemente Pablo recibió información después o mientras escribía su carta, a la segunda carta a los Corintios, que tuvo que lidiar con esta situación y escribir de esa manera. Entonces tenemos el resumen, el panorama de la primera y segunda a los Corintios.